Bueno, y atención en esta mañana, tras 6 meses de detención en un contexto marcado por la persecución religiosa y política, el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua excarceló al pastor evangélico Rudy Palacios y a varios de sus familiares. La liberación, sin embargo, se produjo bajo restricciones, sin reconocimiento de la injusticia cometida y sin su restitución de derechos, según denuncian organizaciones internacionales de derechos humanos. La excarcelación se dio en el marco de un anuncio oficial del gobierno nicaragüense sobre la liberación de decenas de personas que regresaban a sus hogares. Este movimiento ocurre en medio de una creciente presión internacional, particularmente por la parte de Estados Unidos, que ha señalado reiteradamente las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por el régimen de Ortega y Murillo. El pastor Rudy Palacios Vargas, fundador de la Asociación de la Iglesia La Roca de Nicaragua, fue detenido de manera arbitraria el 17 de julio del 2025 en la ciudad de Jinotepe, departamento de Carazo. Su arresto se produjo durante un operativo policial coordinado, sin orden judicial clara y sin que se le informaran cargos formales en el momento de su detención. Junto al pastor Palacios fueron arrestados varios miembros de sus familias y personas cercanas. Entre ellos se encuentran su hermana Jessica Palacios Vargas, sus cuñados Pedro José López y Armando José Bermúdez Mojica, así como el activista político y amigo de la familia Mauricio Alonso Petri y su hijo adulto Mauricio Alonso Estrada. La información fue compartida a la organización Christian Solidarity Worldwide a través de su iniciativa Everyone Free to Believe. Testigos presenciales reiteraron que la noche de la detención, policías armados, acompañados por funcionarios voluntarios enmascarados, irrumpieron de manera simultánea en las víctimas de las familias Palacios y de sus allegados. Las detenciones se llevaron a cabo con fuerte despliegue de fuerza, generando temor entre vecinos y familiares y sin permitir una explicación clara sobre los motivos legales del operativo. Organizaciones internacionales de derechos humanos señalaron que estos arrestos no fueron hechos aislados. Christian Solidarity Worldwide afirmó que la detención del pastor Palacios representa la culminación de años de hostigamiento sistemático en su contra, motivado por su postura pública y valiente al denunciar violaciones graves a los derechos humanos cometidos por el régimen nicaragüense. El caso del pastor Rudy Palacios se inscribe dentro de un patrón más amplio de persecución contra líderes religiosos que se han alzado su voz frente a los abusos del poder. En los últimos años, iglesias, sacerdotes, pastores y líderes cristianos han sido objeto de vigilancia constante, amenazas, intimidación y procesos judiciales bajo acusaciones ambiguas como conspiración o traición a la patria. Estas figuras penales, según expertos legales y organizaciones internacionales, han sido utilizadas de forma recurrente para criminalizar a opositores políticos y voces críticas, incluyendo líderes religiosos que defienden derechos fundamentales, acompañan a víctimas o denuncian la represión estatal. Aunque la reciente excarcelación ha sido recibida con alivio por los familiares y comunidades de la fe, por supuesto, organizaciones cristianas y de derechos humanos coinciden de que no representa un cambio estructural en la política represiva de este régimen. Señalan que se trata más de un movimiento táctico diseñado para aliviar la presión diplomática internacional sin modificar las condiciones de fondo. De acuerdo con estas organizaciones, muchas de las personas liberadas continúan bajo medidas restrictivas que pueden incluir vigilancia, limitaciones de su movilidad, amenazas implícitas y la posibilidad de ser nuevamente detenidas en cualquier momento. Además, no se han producido ningún proceso de reparación, disculpa pública o restitución de sus derechos. La situación de la libertad religiosa en Nicaragua sigue siendo motivo de profunda preocupación. Diversos informes documentan de cierres de iglesias, la expulsión de líderes religiosos, la confiscación de propiedades eclesiásticas y la prohibición de actividades religiosas públicas. Todo esto está creado en un clima de miedo que afecta tanto a líderes como a creyentes comunes. En este contexto, líderes cristianos dentro y fuera del país insisten en que la liberación del pastor Palacios no debe interpretarse como el fin de la persecución en Nicaragua. Por el contrario, subrayan que otros pastores y líderes religiosos permanecen encarcelados y que muchos más continúan siendo hostigados por ejercer su fe y compromiso con la justicia. Organizaciones internacionales han reiterado su llamado a la comunidad global para que no bajen la guardia frente a la situación en Nicaragua. Piden mantener la presión diplomática, exigir transparencia,
liberar a todos los presos de conciencia y garantizar condiciones reales para el ejército de la libertad religiosa y de expresión. Mientras tanto, comunidades cristianas continúan orando por Nicaragua, por sus pastores y por un cambio profundo que permita vivir y predicar el evangelio sin miedo, sin censura y sin la amenaza constante de la cárcel o la reprensión estatal. La excarcelación del pastor Rudy Palacios marca un momento significativo, pero también recuerda que la lucha por la libertad religiosa y los derechos humanos en Nicaragua está lejos de terminar. Soy Camilo Alfaro para Notimaná. Suscríbase a nuestro canal de Radio Génesis 128 para seguir más información de lo que pasa alrededor del mundo. Estamos presentando Notimaná por Radio Génesis.